Entonces, la siguiente clase que... ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Bueno, vamos a ver prono doloroso y fractura de tallo verde, ¿no? Entonces, los objetivos es conocer la fisiopatología de la fractura, realizar diagnósticos radiológicos de este tipo de fractura, conocer el tratamiento médico oportuno, ¿no? Entonces, esto ya lo conocen ustedes, es recordarles de que existen mecanismos de fuerza que actúan sobre las estructuras óseas y que van a producir las fracturas al vencer las propiedades biomecánicas. Recordar que hay una zona de, hay una propiedad de elasticidad de los huesos y hay un punto crítico cuando este punto crítico comienza a deformar las estructuras óseas que al vencerlas van a producir fractura, ¿no? Pero cuando no logran superar el punto crítico, se va a deformar el hueso, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta porque lo que vamos a ver en estas fracturas se trata de este tipo de, tomar en cuenta este tipo de información para poder entender un poco mejor en este tipo de fracturas que son frecuentes. Entonces, la composición, la anatomía, histología del sistema esquelético pediátrico no es una versión más pequeña de la forma adulta. No confundamos que el niño es un adulto pequeño, ¿no? Entonces tiene ciertas características y ciertas diferencias que nos permiten entender un poco mejor el comportamiento de las fracturas en los niños, ¿no? Recordad que la mayoría de fracturas en niños son de manejo conservador, debido a que el periósteo en el niño es más grueso, entonces eso evita que haya fracturas desplazadas, que se puedan haber una regeneración o una, cuando incluso hay fracturas que quedan un poco anguladas, haya una alineación con el crecimiento que se va dando en estos niños. Entonces, la mayoría de las diferencias entre los sistemas esqueléticos de adultos y pediátricos se debe sobre todo a la presencia de la fisis, ¿no? El cartílago de crecimiento que aún se encuentra abierta en la población pediátrica, ¿no? El cual va a permitir el crecimiento continuo antes de la maduración esquelética. Entonces, la fisis, recordemos que es la placa de crecimiento de los huesos largos, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Cuál es la función? Crecimiento óseo a partir de una base cartilaginosa que sobre todo el crecimiento en longitud, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos en la estructura ósea tres partes, la epífisis, la metáfisis y la diáfisis, ¿no? Entonces, el cartílago, el crecimiento es la fisis, que siempre, no solo es una estructura que está funcionando la función de crecimiento, sino también se puede dañar, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente. Entonces, como les mencionaba acá, teníamos las partes, ¿no? de los huesos de los niños. Tenemos acá la epífisis, la fisis, ¿no? El cartílago de crecimiento, la metáfisis y la diáfisis, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Como vemos, el cartílago de crecimiento va a tener zonas que son importantes para nosotros poder tomar en cuenta dónde se puede lesionar en la fisis. ¿Sí? Entonces tenemos una zona de reserva, una zona germinal, que va a estar formada básicamente por cartílago hialino, ¿no? Ven cómo están las células separadas, ¿no? Y básicamente es cartílago. Tenemos los vasos epifisiarios que van a irrigar toda esta zona, ¿sí? Y que siempre, como están en contacto con la zona epifisiaria, si estos vasos se dañan, no va a haber una buena circulación y va a haber necrosis de la zona epifisiaria. ¿Está bien? Muy bien. La otra zona es la zona de proliferación que vemos como es como columnas, ¿no? Como las células están como pilas, eh, a ver, ordenadas en forma de una sobre otra como pilas,
¿Está bien? Y lo que permite es que estos condrocitos van a estar multiplicándose y se van a organizar en lagunas, ¿no? Las otras son de la zona hipertrófica, donde vemos ya los condrocitos dejan de dividirse, ¿cierto? Y comienzan a agrandarse, a hacer células grandes ya, que luego vamos a ver que van a ir a un proceso de calcificación. ¿Está bien? La zona de calcificación donde los minerales se van a depositar en las lagunas que se habían formado, ¿no? Para calcificar el cartílago. Esto es lo que se llama oxificación endocondral, ¿no? Oxificación endocondral. Esto es el proceso que nos va a llevar a la oxificación endocondral. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto es para recordar. En realidad, la clase no trata de eso, pero de repente le van a hacer en otro, creo que en la discusión de casos, pero nos va a servir para tener una idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ante la osificación, la mayor parte del hueso pediátrico es solo cartílago calcificado. ¿Está bien? Por eso, por ser cartílago osificado, es un hueso muy flexible. Vas a pedir pizza, ¿ok? Que es muy flexible, entonces esto le permite al hueso ser muy elástico. Por eso ustedes van a ver que el hueso en niños no llega a fracturarse completamente e incluso no llega a fracturarse, solo a deformarse, lo que vamos a conocer como deformidad plástica. Entonces, más o menos les voy orientando de que los niños pueden tener desde fracturas completas, puede haber fracturas incompletas, deformidades plásticas, ¿cierto? Que son las características. Entonces, en una fractura completa es que se ha roto las dos corticales, ¿no? La deformidad plástica no se rompe las corticales, pero se ha deformado, ¿no? Ha logrado vencer la resistencia, pero no al punto de fracturarse. Y la otra es donde se rompe una cortical, o sea, una fractura incompleta, que es la que vamos a ver, que es la fractura de tallo verde. Entonces, podemos definir que la fractura de tallo verde son unas fracturas parciales o incompletas, donde se rompe una cortical, ¿no? ¿Está bien? No es una fractura completa. Entonces, los huesos pediátricos tienden a tener más lesiones por arqueamiento, como les decía, más se arquean, o sea, más deformidad plástica y flexión bajo estrés que causaría una fractura en el hueso adulto. O sea, la misma fuerza que se aplicaría al hueso pediátrico, que solamente lo logra deformar, en un adulto lo va a fracturar. Entonces, eso hace más resistente al hueso del niño, ¿no? Entonces, el periosto pediátrico es más activo, es más grueso, es más fuerte en los niños con respecto a los adultos. Esto va a disminuir en gran medida la posibilidad de fracturas abiertas y desplazamiento de fracturas. Estas y otras cualidades del periósteo pediátrico, así como la mayor disensibilidad del hueso pediátrico que les estoy explicando, estas son las responsables de los patrones de fracturas que se observan en los pacientes pediátricos. Entonces, esto es un cuadro que me muestra la característica propia del hueso infantil. Entonces, como les he dicho, es un periodo más grueso y más activo, osteogénicamente, ¿no? Periodo de inmovilización más cortos, o sea, por eso que yo a un niño lo puedo inmovilizar 2 o 3 semanas y sé que se está remodelando, ¿no? En cambio, en un adulto yo necesito tengo una fractura incompleta, ponerlo un mes, 6 semanas, ¿no? Inmovilizar. En cambio, en el niño 3 semanas a veces es suficiente para que ellos ya puedan haber consolidado, ¿no? Sus fracturas. Son huesos más elásticos, menos frágiles. Hay presencia de cartílago epifisiario y núcleo de osificación. Recuerden, a diferencia de los adultos que ya se cerraron los núcleos de osificación, ya se calcificaron. Hay una mayor capacidad de regeneración tisular, ¿no? En cambio de los adultos. O sea que rápidamente hay una actividad celular que permite regenerar el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, y por eso permite la consolidación rápida en los niños, ¿no? Entonces, hay una rápida consolidación de las fracturas, y por eso los retrasos de consolidación y sobre todo si son raros. El modelado de las consolidaciones a veces produce consolidaciones viciosas, pero son raras. ¿Ah? Hay un hipercrecimiento de las fracturas. O sea, después de las fracturas, cuando se logra la reducción, esto tiende a crecer. Por eso que si yo pongo a un niño, le pongo una placa, entonces yo tengo que tener en cuenta que en un niño que se fractura, el hueso va a crecer.
Entonces, al ponerle un placa, yo voy a limitar ese crecimiento y voy a limitar que la fisis siga creciendo, siga cumpliendo su función. Entonces, lo que voy a hacer más bien es retardar el crecimiento. ¿Está bien? E incluso si yo, por ejemplo, opero a un niño, voy a, voy a veces darme cuenta, por ejemplo, sobre todo en la fractura de fémur, que el niño regresa a pesar de que quedó restablecida la fractura, quedó anatómica, el niño viene y me dice, tengo una, o el padre viene asustado porque hay una diferencia entre el miembro afectado y el miembro que no fue operado, ¿no? Por esto lo explica, ¿no? El hipercrecimiento tras la fractura, ¿no? Y la característica que les he nombrado, que es la presencia de los cartílagos de crecimiento, ¿no? La fisis, que es otro tema en sí. Entonces, ¿qué patrones de fracturas vemos en niños? Las lesiones de tallo verde, el torus y el espiral, ¿no? Que son lesiones básicamente por flexión, por flexión. Entonces, como les observé, este es un hueso normal, miren, con su fisis, ¿no? En cambio, este es una incurvación plástica. El hueso se ha deformado, pero no se ha fracturado, ¿no? Esta es una fractura en rodete, ¿no? O los famosos torus, o sea, como una impactación, ¿ya? Que sobre todo se presenta en las zonas metafisiarias, que como regeneran y se remodelan excelentemente, a veces solamente ponerle una férula o un yeso sin hacer alguna otra maniobra, ¿no? Y la fractura de tallo verde, que es el tema de hoy, que es una fractura incompleta de una cortical, la otra se mantiene íntegra. Las fracturas completas, no quiere decir que los niños no tengan fracturas completas, pueden tener fracturas completas, fracturas expuestas, ¿ya? Y la epifisiolisis, que es la fractura de la fisis, ¿no? Que es un tema muy aparte. Entonces, las fracturas completas, como vemos, pueden ser transversas, oblicuas, espirales, en cuñas, multifragmentarias. También se presentan en los niños. Entonces, esta es una radiografía que nos muestra una incorporación plástica, miren, ¿no? Y esta es una fractura en rodete, como le dije, metafisiaria, más que todo es una impactación. Se ha impactado el extremo proximal sobre el distal sobre el proximal, ¿no? Y este es un cuadro solamente para hacer un diagnóstico diferencial y tener en cuenta cuando hablamos de fracturas fisiarias, hablamos de la fisis, del tejido de crecimiento, del cartílago de crecimiento, vemos que las fracturas pueden ser extraarticulares o articulares o difícil de ver en la radiografía. ¿Por qué? Porque a veces no se evidencia porque son impactaciones que uno, si no tiene una radiografía comparativa o no tiene una buena experiencia con este tipo de fracturas, no la logra visualizar. ¿Está bien? Y que son las más complejas. El tipo 1, como vemos, es una fractura, pero a nivel de la fisis, está separada la fisis. ¿Está bien? Se lesiona la fisis. La fisis. En el tipo 2 tenemos que se fractura la fisis y se extiende hacia la metáfisis, ¿no? Se forma un triángulo acá en el metafisiario característico de las fracturas tipo 2 de Salter-Harris, ¿no? Y el tratamiento es una reacción cerrada con inmovilización, ¿no? Braquio palmar o braquio o antebraquio palmar, ¿no? La tipo 3 ya son tipo 3, 4 y 5 y son articulares. Vemos que la tipo 3 es una fractura de la fisis que va a la epífisis, ¿no? La tipo 4 abarca la fisis, la epífisis, la metáfisis. Son necesariamente articulares, entonces toda fractura articular necesita ser con tratamiento quirúrgico, ya sea reducción cerrada o abierta, y con clavos o agujas Kirner. No pongo placas acá, pongo agujas Kirner, porque recuerde que este hueso está en crecimiento aún. Y las fracturas por convención, que muchas veces no se ven en la radiografía, y al final lo que tratamos son las secuelas, ¿no? Entonces es una fractura en tallo verde, miren acá, ese es el antebrazo, ¿no? Tenemos acá una fractura incompleta, esa cortical está dañada, ¿no? Vemos que el borde convexo está fracturado y el borde cóncavo se mantiene íntegro. Entonces, ¿cómo definimos las fracturas en tallo verde? Son fracturas producidas por vectores mecánicos sobre el hueso, que por las propiedades del hueso en el niño no van a producir fracturas de las ambas corticales, ¿no? Son fracturas de espesor parcial, que solo en la corteza, no en una sola corteza, y el periosteo se interrumpe en un lado del hueso. O sea,
tanto la corteza como el periosto de un lado se rompen, en el otro el periosto se mantiene íntegro, por eso que no logra romper la otra cortical. Entonces, ¿cómo se producen? Básicamente se producen como todas las fracturas en los niños, por caídas con el brazo extendido, ¿no? Con el brazo y la mano extendida. Tener en cuenta que hay ciertos factores como la desnutrición o la deficiencia de vitamina D que van a aumentar el riesgo de fractura de tallo verde en los huesos largos en los niños cuando presentan una caída o un traumatismo directo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, representan el 12% de todas las visitas al Departamento de Emergencias Pediátricas. En Estados Unidos se deben a las lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Dentro de esto, las fracturas de tallo verde se encuentran en la población pediátrica menor de 10 años, pero como les dije, puede presentarse a cualquier edad, incluso en los adultos. Existe la misma tasa de incidencia tanto en pacientes femeninos como en masculinos, a pesar de que los masculinos hacen más actividad deportiva, ¿no? Pero en cuanto a la fractura de tallo verde, la incidencia no es, no es tan notoria, ¿no? Casi son similares las tasas. En cuanto a la fisiopatología, como le dije, es la fractura de espesor parcial de una sola cortical y el periosto, ¿no? De la misma zona. En el otro lado permanecen interrumpidos y se puede, sobre todo en huesos largos, peroné, tibia, cúbito, radio, en el húmero, en la clavícula, ¿no? La característica es que estos pacientes llegan a la emergencia, van con el brazo extendido, ¿no? Lo que va a producir no solamente, recuerden que al caer con el brazo extendido no solamente va a producir fracturas a nivel del antebrazo o del cúbito del radio, sino también puede producir fracturas en el húmero o luxaciones en el hombro. Entonces, cuando yo tengo un paciente que con una probable fractura en alguna de estas zonas, tengo que evaluar las articulaciones que están aledañas a esta fractura, ¿no? Entonces, recordar que el periósteo, la metáfisis y la diáfisis son fuertes, ¿no? Y van a ser continuos de la metáfisis hasta la epífisis, rodeando la fisis para brindar apoyo, porque la fisis, recuerden que la fisis es un poco más flexible, más en los niños con más tendencia a sufrir lesiones, ¿no? Entonces, dentro de estas zonas, de las zonas de las que he nombrado la fisis, la zona hipertrófica es el punto más débil, donde comúnmente van a ocurrir las fracturas fisiarias. Entonces, la lesión de la fisis o la placa de crecimiento, esto va a provocar un retardo, como les he mencionado, un retardo de crecimiento óseo. Y las fracturas en tallo verde, como les dije, pueden ocurrir en cualquier parte de la diáfisis o la metáfisis, ¿está bien? Pero difícil que se extiendan a la fisis. Pero igual, si son raras, de todas maneras hay que hacer una radiografía de las articulaciones porque pueden ir asociadas, ¿no? Entonces, la fractura de tallo verde, como le dije, ocurren básicamente, o en los estudios que se han hecho dentro de las diferentes discusiones, se ha propuesto que deben a la mayor proporción de colágeno, con más enlaces cruzados inmaduros y una mayor reacción de los enlaces cruzados inmaduros, ¿no? O sea, al ver colágeno que no está maduro, tiende a ser un poco más factible en los niños presentar este tipo de fracturas. Entonces, en cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta la edad, el sexo, la ubicación anatómica, la afectación de los tejidos blandos, el mecanismo de lesión, ¿no? Que son características importantes en la historia clínica. Por eso que siempre cuando yo les menciono a los chicos que han rotado conmigo que hay que tener en cuenta no solamente ver la parte ósea de las radiografías, hay que ver las partes blandas, y no solamente vernos en la patología que estamos, o sea, no solo ver el hueso, debemos ver qué factores asociados hay. Entonces, yo tengo un paciente con una fractura, que puedo pensar que es una fractura de un niño, entonces, pero puede haber factores asociados, como le mencioné anteriormente, la deficiencia de vitamina D, o pueden haber otros factores asociados. Siempre por eso es importante hacer una buena historia clínica. ¿Eh? No solamente ver el hueso. O sea, me quedo con la fractura y ahí, nada más. E incluso cuando tengo lesiones en una zona, tengo que ver que no haya lesiones en las articulaciones asociadas. O según el mecanismo que se produjo, tengo que ver, evaluar otras zonas afectadas. Entonces,
La ubicación, la afectación del tejido blando y el estado neurovascular son aspectos importantes en el examen físico. Entonces, evaluar cómo están los tejidos blandos, si están muy aumentados de volumen, si están muy intensos, ¿cierto? Ver la circulación. Para eso hay que saber las referencias anatómicas, saber dónde voy a localizar la arteria cubital, dónde voy a localizar la arteria radial, dónde voy a tomar el pulso tibial posterior, dónde voy a tomar el pulso tibial anterior. Entonces, para tener como referencia, si es que hay alguna lesión asociada ya de parte blandas, ya sea muscular o neurovascular, ¿no? Entonces, como les he dicho, hay que evaluar las articulaciones debajo y del sitio de fractura, ¿no? Entonces, los hallazgos en la historia comúnmente incluyen un trauma accidental, como la caída con el brazo en extensión. Entonces, ¿cuál es la clínica? Vamos a observar, como en todas las fracturas, dolor y equimosis sobre el área lesionada. Básicamente dolor, limitación funcional y deformidad, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos? Una radiografía AP, antero, posterior y lateral. Y observamos acá, miren cómo está esta fractura, ¿no? Como observamos acá que hay una deformidad. En esta imagen la observamos mejor. Cómo está fracturado tanto el radio como el cúbito, ¿no? En una zona, en la zona convexa y la zona cóncava, la que se mantiene íntegra, ¿sí? Es una fractura de tallo verde, fractura incompleta, una fractura parcial. Igual acá, observamos bien el cúbito, tenemos una fractura en una sola corteza, que no es completa, la otra corteza es íntegra. Esta imagen, lo mismo, observamos, miren el radio, esta fractura del radio, ¿no? Acá la observamos tanto en el radio como en el cúbito. Esta es la fractura en torus, que hay que hacer diagnóstico diferencial por impactación, como se impacta el fragmento distal sobre sobre el proximal. El tratamiento, reducción incruenta, ¿no? Se aplica un vector de fuerza contrario al vector que produce la fractura, ¿no? Si yo tuve un golpe que hace un valgo, tengo que hacerle varo, ¿no? Pero primero haciendo tracción. Muchas veces solamente con la tracción se logra reducir los fragmentos fracturarios y alinearlos, ¿no? Hay que estabilizar con un yeso circular, siempre tomando en cuenta, recuerden que posterior al yeso hay que tomarle una radiografía para ver cómo quedó nuestra reducción y siempre indicándole al familiar o a los pacientes que hay que tomar en cuenta los signos de alarma de la colocación del yeso, ¿no? Por la posibilidad de síndrome compartimental. Y en las fracturas en torus, como les he mencionado, no necesita reducción, le pongo una férula y lo evalúo cada semana. El otro tema es progresión dolorosa, ¿no? O también conocido como ustedes lo conocen como niñera, es la subluxación de la cabeza de radio. Esta lesión se produce por una tracción longitudinal brusca de la mano mientras el antebrazo está pronado y el codo extendido, antebrazo pronado y codo extendido, ¿cierto? Entonces, para recordar la anatomía, entonces vemos como el ligamento anular se fija a los márgenes anteriores y posterior de la escotadura radial, el cúbito, ¿no? Este es el cúbito, esta es la escotadura radial, vemos acá cómo se fija, ¿cierto? ¿Ya? Y también su superficie interna va a contactar con la membrana interósea. ¿Ya? La función, ¿cuál es la función del ligamento anular? Va a estabilizar la articulación radiocubital proximal y va a permitir la pronación y supinación del antebrazo, que son las funciones. Recuerden, como les he mencionado, el antebrazo se comporta como una articulación, ¿sí? Entonces acá tenemos, en esta imagen, vemos acá el radio, el cúbito, el ligamento anular radial, vemos acá la cápsula articular, vemos acá el ligamento anular, vemos acá la membrana sinovial o membrana interósea, tenemos acá el ligamento colateral cubital, ¿sí? Y el ligamento colateral del radio. Entonces, este es lo que me interesa a mí, el ligamento anular, ¿no? ¿Por qué? Porque acá esto se va a, a desgarrar y el radio se va a quedar en su posición, ¿ya? Entonces, al desgarrar eso, el radio se va a quedar en posición y no va a permitir hacer los movimientos de pronosupinación, ¿ya?
lo que pasa. Entonces, Kaplan y Diris relatan que este fenómeno se produce por laxitud ligamentosa en este grupo etario, ¿no? En los niños, asociado a la anatomía de la cabeza radial. Por eso que ellos refieren que hasta los 5 años es frecuente que se presente estos casos. ¿Por qué? Porque pasado los 5 años, el ligamento se vuelve más rígido y es bien difícil que se desgarre, ¿no? Entonces se produce un desgarro del ligamento anular del radio y esto va a permitir que quede atrapado en la articulación radiocapitelar, mientras que la cabeza del radio no se mueve de su posición, se queda fija el radio, no rota, ¿no? No hace el mecanismo de pronosupinación, no rota sobre la cortadura radial del cúbito. Entonces, acá tenemos los mecanismos, tenemos para recordar, tenemos acá el húmero distal, este es el capitelum, la tróclea, la cabeza del radio, acá vemos el ligamento anular, que es lo que se va a desgarrar para producir esta patología, el radio, el cúbito, ¿no? Entonces vemos acá el mecanismo, que es un mecanismo de tracción, ¿no? Cuando el brazo está pronado, ¿no? Pronado. Miren acá, entonces vemos acá el ligamento anular íntegro, acá vemos cómo se ha desgarrado, y al desgarrarse se va a interponer entre el capitelium y la cabeza del radio, y va a evitar que el radio se mueva, ¿no? Se desplace para poder hacer los movimientos de pronosupinación, ¿no? Acá es lo mismo, vemos acá el ligamento anular como está desgarrado, ¿ve? Entonces queda fijo el radio, y el ligamento anular va a ser atrapado en la parte entre la cabeza del radio y el cóndilo humeral, ¿no? Es básicamente la fisiopatología por lo que se produce el prono doloroso o coinillera, ¿no? Este es lo mismo, que explica lo mismo, miren acá, como la madre tracciona al niño con el antebrazo en extensión y frenado y pronado, ¿no? Y clínicamente, y acá en esta imagen nos muestra, miren, el ligamento anular, cómo se desgarra y se introduce entre la articulación capitelar humeral, y esta porción del radio queda libre, pero el radio queda fijo, no se puede desplazar, porque como hay una interposición del ligamento anular que no le permite hacer los movimientos de pronosupinación. Y una característica de la niña, el brazo en pronación, con dolor, ¿no? Como limitación funcional, difícil que haga los movimientos de pronosupinación. Entonces, recordar que hay un estudio que en el año 95 reportó que el 63% de los niños menores de 6 años que consultaron a un servicio de urgencias por dolor o incapacidad de movilizar una extremidad superior tenían una lesión como diagnóstico final, ¿no? Actualmente se cree que representa un 20% de las afecciones de las extremidades superiores. Es la patología más frecuente en contexto de urgencia en un niño menor de 6 años. Más específicamente se presenta entre el primero y cuarto, entre los primer año y los 4 años de edad, ¿no? Por lo que le expliqué, ¿no? Que a partir de los 5 años el ligamento anular se vuelve un poco más rígido y es difícil que se desgarre, ¿no? Mayor prevalencia en el sexo femenino, afecta más al brazo izquierdo en ambos sexos, ¿no? El brazo izquierdo, ustedes saben por qué, porque los padres mayormente, las madres o los padres mayormente son derechos, entonces siempre cogen del lado izquierdo a los niños. Entonces hay una tasa de recurrencia que puede afectar al mismo brazo o al contralateral del 5 al 39%. En cuanto a la clínica, hay dolor intenso en el antebrazo, hay limitación para movilizar la extremidad a la altura del codo. Cuando ya se ve el dolor, vamos a encontrar un antebrazo pronado, pegado al cuerpo, con un codo ligeramente flexionado. No va a haber aumento de volumen, no deformidad, para que hagan un diagnóstico diferencial de fractura. Por favor, bien eso. Hay un discreto dolor palpar la cabeza del radio, y vemos ahí la característica semiológica del niño, ¿no? Miren cómo está el antebrazo pronado, sostenido por el niño, con dolor, con limitación funcional, ¿eh? Y aducido, ¿no? El diagnóstico básicamente es clínico, hacer una buena historia clínica y exámenes físicos compatibles, ¿no? No necesita estudios adicionales, o sea, yo no puedo estar pidiendo radiografía. Si veo que es un niño que me cuentan las características, tengo las características clínicas, difícil pedir, ¿no? Salvo que encuentre crépito o aumento de volumen, una lesión asociada, puedo pedir alguna radiografía. El tratamiento se realiza reducción aplicando un vector sobre la cabeza del radio,
seguido del movimiento de supinación del antebrazo y flexión del codo, ¿no? También se indican analgésicos. Las maniobras tenemos la maniobra de supinación, flexión y la hiperpronación. ¿Ya? Entonces, en la supinación, flexión, vamos a ver que el paciente está sentado frente al examinador. Lo que hago, fijo al codo del paciente con una mano y con la otra lo que hago es tomar firmemente el antebrazo distal y aplicar supinación. Recuerden ustedes que el antebrazo está pronado del niño, ¿no? Para que recuerden. ¿Ven cómo está? Está pronado, está flexionado y está en reducción. Entonces lo que hago es contrario a eso. Entonces, lo que hago es una aplicación, si está pronado, una supinación del antebrazo seguido de la flexión del codo, ¿no? ¿Okay? Bien, lo puedo inmovilizar, gusta por unos días, pero cuando uno hace la reducción, el niño está quejumbroso, está irritativo, está llorando, y ustedes hacen la reducción, y en 1 o 2 minutos, el niño está como si nada. ¿Por qué? Porque ya puede flexionar. Recuerden que no hay aumento de volumen, o sea, no hay aumento de volumen, eso no va a limitar. Entonces el niño es como si nada, usted lo puede mandar a su casa tranquilo. Entonces, miren ahí, miren cómo está el antebrazo pronado, miren cómo está pronado, ¿no? A diferencia del otro lado. No lo puede supinar, ¿no? Ashley Rivera, Alyssa, could you ask her to move her right arm up for me? Entonces se entra en confianza con el niño porque recuerden que With your other hand. y puede ir poco a poco, ¿ven? Okay. So the left hand's really not moving very well. Miren Okay, cómo this está is la posición prior to del the antebrazo, procedure. está pronado, ¿no? Let me try to get a Entonces, good view. cogemos el codo y hacemos una supinación, ¿ve? Al inicio hay una... ¿ve? Ya está, y se flexiona, ¿no? Se supina y se flexiona. Do you feel the pop? Good. ¿Ven? Okay. I'm sorry. ¿Ven? A los Okay, pocos minutos, so now we're holding the a los body. pocos minutos el niño está tranquilo. Ashley, you are being such a big girl. Entonces, entonces la otra maniobra, la primera maniobra ha sido supinación, ¿no es cierto? La otra maniobra es hiperpronación o pronación forzada. Entonces lo que hago es igual, tomo firme el codo y lo que hago es aplicar hiperpronación. O sea, está pronado, lo hiperprono. ¿Está bien? Lo hiperprono. Miren cómo está. Está pronado, lo hiperprono. Para poder restablecer, o sea, sacar el ligamento anular que está incrustado entre el capitelio y el radio para poderlo liberar y poder ponerlo, regresarlo a su lugar, ¿no? ¿Qué pasa con su cola? En el video. En el video, ¿qué pasa con su cola? En el video, ¿qué pasa con su cola? En el video. En el video, ¿qué pasa con su cola? En el video, ¿qué pasa con su cola? O sea, Miren acá, este es En tono doloroso, el paciente se encuentra con el codo hiperpronación, en miren. flexión y el antebrazo en pronación. Existe una segunda maniobra de reducción que se denomina maniobra de hiperpronación. La maniobra consiste en tomar mano y muñeca con el brazo homolateral al lesionado, ubicar la cúpula radial a nivel del codo y realizar una hiperpronación y luego una flexión a nivel del codo. Tomamos la mano y muñeca, ubicamos la cúpula radial, hiperpronamos el antebrazo y luego flexionamos a nivel del codo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primer caso es un poco dolorosa, ¿no? Entonces, en el segundo caso se ha encontrado que es, en unos estudios que se han hecho, en cuanto al manejo de urgencia de estos tipos de pacientes, de tipo de reducción, y comparando
pronación, la hiperpronación y la supinación, se concluyó que el método de hiperpronación es el más utilizado y el que menos dolor causa en el niño, ¿no? Pues es importante conocer y tener esta alternativa, porque lo único que hacemos es hiperpronar y esto nos va a facilitar un poco el tratamiento de los pacientes, porque, como digo, hay estudios que concluyen que es la hiperpronación, el método de hiperpronación es un poco menos doloroso. Entonces, creo que los conocimientos básicos que tenían que tener sobre esto. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? No, por ninguno. Bueno, entonces, quedamos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor.